Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la banda Primus, titulado Free Soul Fry, publicado el 7 de febrero del año 1990 a través del sello Caroline Records. El disco consta de 13 canciones y tiene una duración de 51 minutos. Bueno, Primus se alzó en los 90 como una de las bandas más importantes en la historia del metal. En primer lugar porque con este disco debut nos encontramos un trabajo que recoge un poco los sonidos y las sensibilidades del género que precisamente en esta década iba a explotar, que es el metal alternativo. Pero al mismo tiempo Primus se convirtió en una de las bandas precursoras y en una de las bandas más importantes del funk metal. En este disco, su disco debut, nos encontramos precisamente una amalgama, una simbiosis, una combinación entre la explosividad, entre la excentricidad del metal alternativo junto con los grooves, sobre todo del funk metal. Posteriormente iban a ahondar más en su principio de funk metal, iban a alejarse un tanto más del metal alternativo, pero en este disco, a mi parecer, nos encontramos una combinación de ambas en un año muy temprano para ambos géneros, muy temprano, porque en el año 1990 difícilmente podemos decir que ya hay expresiones muy desarrolladas de metal alternativo y de funk metal, y sin embargo esta banda ya estaba presentando ambos sonidos. Esta es una de las bandas más especiales y este disco es uno de los mejores discos de su carrera, con muchos elementos identificativos, con muchas características que lo convirtieron en un disco muy importante y en una banda muy trascendente. Y aquí un poco intentaremos, mal que bien, comentar algunas de las razones por las cuales creemos que este disco es tan clave, tan crucial y tan bueno, porque es un disco excelente de metal. Free Soul Fry es un disco irreverente, estrafalario, es un disco desquiciado en muchos aspectos. Es un disco que va para todos lados y es un disco que es furioso a la vez que impacta por su extravagancia. Es en muchos sentidos alegre, humorístico, tanto por sus temáticas como por el sentido muchas veces de las canciones que parecen más de parranda, pero al mismo tiempo es muy logrado desde un punto de vista de ejecución. Son excelentes músicos los tres y ya vamos a ahondar un poco en cada uno de estos integrantes. Es un álbum agresivo, es muy rítmico con grooves brutales. Aquí hay grooves brutales. Además es un disco que nunca pierde la energía y la complejidad, aunque por momentos se haga incluso en algunas canciones algo psicodélico. Lo primero que resalta en este disco, lo primero que resalta en esta banda, lo primero que nos salta a la cara, me parece que a cualquiera que escuche esta banda y este disco, es el bajo del gran Les Claypool. El lenguaje que habla el bajo acá es muy especial. La forma de tocar de Les Claypool es muy especial. Es uno de los mejores bajistas de la historia del metal. Uno de los bajistas con más identidad, con más personalidad y al mismo tiempo uno de los mejores desde un punto de vista técnico. Pero que ese tecnicismo lo pone en función de la expresividad. Aquí no vamos a encontrar un bajo que muchas veces habla el lenguaje que habla la guitarra en sentido tradicional, porque muchas veces parece que rifea el bajo. En muchas canciones es el bajo el que lleva la batuta de las canciones. Es percusivo, como les digo, rifea y a veces ataca incluso mucho más que la misma guitarra. Emplea mucho slap, mucha técnica del slap y es prácticamente el instrumento que le da toda la pimienta y gran parte de la energía al disco. Sin duda es un bajo muy funk, pero incorporado al metal, hablando un lenguaje del metal. En general, este es un disco complejo en su estructura, pero a la vez mantiene mucho groove. A veces puede llegar a sonar como medio aleatorio en algunos puntos, extraño en ciertos momentos, con canciones a veces con varias secciones que se conectan de manera abrupta, pero a pesar de ese carácter muchas veces random, si se quiere, del álbum, se las arreglan todo el tiempo para ser igual concretos, con transiciones de alguna manera que o en el contexto de la fluidez total del disco muy orgánico y llenos de fragmentos, que bien sea por sus grooves, por las líneas vocales pegajosas o por sus riffs memorables tanto en guitarra como, insisto, el rifeo muchas veces del bajo, que por fragmentos como estos terminan confeccionando un disco divertidísimo de escuchar, pero a la vez que puede satisfacer a aquel oyente más exigente que busque exaltar el virtuosismo y la capacidad de estos tres músicos, porque no cabe duda que los tres, Tim Alexander, Larry Lalonde y Les Claypool, son tipos con un talento en su instrumento notable. Bien podrían haber estos tres tipos haber hecho una banda de progresivo
o de jazz incluso, y explayarse en ejecución, pero no, decidieron subordinar esa ejecución, como les decía ahorita respecto del bajo, pero los tres, subordinar esa ejecución virtuosa, si se quiere, a un disco fluido, divertido, expresivo y que igual tiene grandes pasajes instrumentales. Estos tipos están locos, pero tienen talento, y esa es una de las mejores combinaciones posibles. Les hablé del bajo, pero no podemos olvidar a las guitarras, que emplean mucho rifeo, pero también en muchos puntos son experimentales, como en la canción Spaghetti Western, o en muchos otros pasajes donde hay más ruidos que riff en sentido tradicional. Tenemos acá un álbum que muchas veces te pega en la cara de manera muy intensa, muy pesada, en canciones como To Defy the Laws of Tradition, como The Toys Go Winding Down, que tienen un ataque, esta última canción, galopante en el bajo, muy thrashero, muchas veces habla como el lenguaje de thrash metal. O tenemos por ejemplo también canciones como Pudding Time, cuyo arreglo de bajo es incesante y frenético, y la guitarra digamos que lo acompaña con la misma agresividad. En otros puntos el disco se hace medio abstracto y surreal en canciones como Free Self Fry o en Spaghetti Western, que en lugar de ser esta canción como una canción con estructura, más como que se desarrolla, más bien es como se desarrolla sobre la base de un motivo, como que intenta tomar forma pero nunca lo logra del todo. Es una canción bastante experimental en ese sentido. El canto de Les Claypool, que aparte de ser un excelentísimo bajista, uno de mis favoritos de la vida, su canto también es curioso, es excéntrico y es igual de estrafalario que los instrumentos. Aparte de que ese modo de cantar, digamos como más narrativo que cantado, y el tono de voz como amarrado y gangoso, le hace justicia al elemento satírico, sarcástico e irreverente que caracteriza todas las temáticas del disco. Esto lo podemos ver por ejemplo en la canción Mr. Know-It-All, en la que la poca narración que se emplea acá se desarrolla de manera bizarra e insolente, porque nos está hablando de un tipo, aquí la historia de un tipo increíblemente arrogante y narcisista. Incluso esta característica la encontramos cuando se tocan temas más serios, como en la canción Too Many Puppies, donde básicamente se está haciendo una analogía de las marionetas respecto a las jóvenes que tienen que ir a la guerra de manera obligada. Se podría mencionar todas las canciones de este disco, que me parece que todas valen la pena, incluso esos dos pequeños interludios que tienen, pero las primeras canciones me parece que son las que más destacan. To Defy the Laws of Tradition, la canción que abre el disco, tiene un bajo rifeante y muy predominante, y en el coro el bajo es tan expresivo y tiene una armonía tan curiosa que parece hasta reírse. El bajo parece que se estuviera riendo en el coro de esta canción. Canciones como Groundhog Day se basa por completo en un riff percusivo de bajo, mientras que la guitarra agrega simplemente pequeñas armonías que aparecen y desaparecen a lo largo de la mezcla. Too Many Puppies tiene un groove devastador, o sea, avasallante, muy expresivo. Los ritmos en batería acá son diversos, muy interesantes. La guitarra es etérea, pero también es por momentos muy agresiva, y el bajo es creativo, frenético y técnico, una combinación que es imposible no disfrutar. Podría seguir regándome en elogios para este disco, para Primus, pero yo creo que con esto pueden tener una visión general de lo que constituye el disco y la banda, si es que no la conocen, porque de verdad vale la pena. Un disco que a mí me parece muy interesante, como les dije al principio, porque combina dos géneros dentro del metal que poco podríamos decir que estaban desarrollados para el año en el que salió este disco. Aparte es un disco entretenidísimo, es un disco que puede satisfacer hasta la escucha más inmediata por su carácter irreverente, como al mismo tiempo puede satisfacer a los que buscan un poquito más de ejecución, porque los tres músicos son musicazos. Definitivamente mi más alta recomendación para este disco debut de Primus, como también para los que vinieron posteriormente. Aunque en lo personal pues sigo creyendo que los tres primeros discos de Primus son inigualables prácticamente, o nunca lo pudieron igualar. Creo que tiene una discografía en general pareja. Por lo pronto les recomiendo este disco, el disco debut de Primus, y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten qué opinan de Primus, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.